Lo que yo les decía, Machi, vayan haciendo ahí, yo les voy diciendo nomás. Les está quedando muy bien lo de las partes del cuerpo, eso, la chacana, también la simbología andina, que está con las partes de la sagrada Ayu, la familia, ¿no? Y acá también, en las partes del cuerpo. Entonces estamos haciendo dos temáticas muy importantes, ¿no? La de la familia y también las de las partes del cuerpo. Algo muy importante es que... ¿Qué le hago? ¿Le pongo acá abuelita o acá? Afuerita vaya escribiéndole acá las partes, ajá, así como una, puede ser que haga una línea de los nombres así, y luego va colocando las líneas, o sea, me explico, ¿no? Entonces si acá va Singa, usted le pone acá, nariz, acá, ¿no? La señala, ajá, haga un listadito así, creo que así lo han hecho la mayoría, le queda bien así, y así distribuye el espacio también, ¿no? Mire lo que dice acá. Rikupai, observa. Por eso tienen que quedar bien escrito todo. Dice, ¿cuántas personas hay en tu Ayu? Deben escribirlas en Runa Shimi, en Quichua, porque ya hemos visto los números. No vayan a colocar 6, 8 en español. Y miren lo que dice acá. Vives con tías, hermanos, primas, bueno... Todos los integrantes que estén en la familia, ustedes los deben escribir en quichua. Vivo con 2 tías, vivo con papá y mamá. Bueno, los escriben hatun, taita, taita, mama, para que vayan identificando poco a poco. Y luego complementamos con oraciones, ¿sí? Bueno, Ari. Ari, Aliya. Aliya.